Capítulo 40. Origen y clasificación de las ciencias. 1. El origen de la ciencia. Existen varias tesis científicas que datan de tiempos anteriores a Cristo. Por ejemplo, la geometría fue sistematizada por Euclides hace 23 siglos. Confróntese elementos de geometría. Arquímedes, en el siglo III antes de Jesucristo, descubrió el principio de hidrostática que lleva su nombre. Se cuenta que Tales de Mileto en el siglo VI antes de Jesucristo fue capaz de predecir un eclipse. Los egipcios fueron hábiles en cálculos matemáticos, tan importantes para la agrimensura, indispensable entre ellos. Destacan, por supuesto, las teorías filosóficas, sin que ello sea obstáculo para que un Aristóteles se dedique a investigaciones biológicas. La ciencia tiene, pues, su origen desde tiempos muy antiguos. Naturalmente, los conocimientos de aquellos siglos eran bastante rudimentarios. Fue en el siglo XVII cuando la ciencia tomó el cauce que la llevaría hasta el progreso actual. Gracias a sabios como Descartes, Bacon y Galileo, todos ellos del siglo XVII, la ciencia experimental adopta un método adecuado. Bacon insiste en la inducción en contraposición al silogismo aristotélico. Descartes hace avanzar la ciencia matemática con la geometría analítica y tiene además descubrimientos en óptica. Pero sobre todo, Galileo aplica con eficacia el método analítico experimental. Recuérdese el caso del péndulo y de la torre de Pisa, y descubre leyes y principios que aún hoy son básicos para la física y la astronomía. A partir de entonces, los progresos son cada vez más rápidos en el terreno de la ciencia experimental. Los avances de los siglos XIX y XX ocupan volúmenes enteros. Debido a este fenómeno, a Augusto Comte se le ocurrió que la metafísica y la teología habían quedado completamente superadas y arrojadas del puesto que habían ocupado como ciencias, y lanzó su célebre teoría de los tres estados, expuesta y criticada a continuación. 2. La teoría de los tres estados. Según Comte, la evolución de la ciencia ha seguido tres etapas o estados. A. Estado teológico. Los fenómenos se explican por medio de seres sobrenaturales. Los dioses son las causas de las lluvias, los terremotos, los eclipses, entre otros. B. Estado metafísico. Posteriormente, la explicación de los fenómenos se hizo más racional, pero con base en entidades ocultas, como la sustancia, la causa, etc. Surgen las teorías abstractas. C. Estado positivo. Por fin, en los últimos tiempos, el hombre logra la explicación de los fenómenos por medio de leyes, ateniéndose exclusivamente al dato observado en la misma naturaleza. Esta etapa es la superación de la teología y de la metafísica. La explicación de Comte resulta atractiva a primera vista. Sin embargo, es necesario captar los sofismas que envuelve su teoría. Por lo pronto, no es histórico que las tres etapas sean sucesivas, y mucho menos que la segunda suplante a la primera, y luego la tercera supere a la segunda. De hecho, no solo en cada época, sino aún en un mismo individuo, pueden coexistir los tres tipos de explicación. Descartes, por ejemplo, sin dejar de ser científico, hizo teología y filosofía.
Lo mismo se diga de un Leibniz o un Aristóteles. En realidad, tanto la ciencia experimental como la metafísica, esto es la filosofía, y la teología pueden coexistir, y de hecho han coexistido. No son tres etapas en el avance científico, sino que son tres niveles diferentes de explicación científica. Confróntese capítulo 5. Esta teoría es, en el fondo, un ataque contra el cáncer científico de la teología y de la metafísica. Nótese el sofisma al llamar teológica la primera etapa. Sería más exacto llamarla mitológica. Es un craso error confundir la teología de Aristóteles o de Santo Tomás con la mitología de Homero y de Sófocles. Por otro lado, la historia de la filosofía muestra de qué manera la metafísica también tiene sus investigadores en este siglo XX. Confróntese Heidegger, Hartmann, Bergson, etc. El auge del positivismo explica por qué en la actualidad la palabra ciencia se ha reservado para referirse con exclusividad a las matemáticas y a las ciencias experimentales. Por esto es necesario explicar la siguiente clasificación de las ciencias. 3. La clasificación de la ciencia según Comte. Las ciencias fundamentalmente son 6 y están ordenadas de la siguiente manera. 1. Matemáticas. 2. Astronomía. 3. Física. 4. Química. 5. Biología. 6. Sociología. El orden aquí establecido obedece, según Comte, a motivos no solo históricos, o de orden cronológico de su aparición, sino también lógicos. Las primeras ciencias tienen mayor extensión y menor complejidad. Pero a medida que se desciende, disminuye la extensión de su aplicación y aumenta la complejidad de sus nociones. Confróntese la ley de la extensión y de la comprehensión. Independientemente del orden que siguen estas ciencias, tenemos una vez más el rechazo de la filosofía, que no aparece en la clasificación comtiana de las ciencias. Igualmente, es notoria la falta de la psicología, que debería estar colocada entre la biología y la sociología, al cual tampoco dio Comte categoría científica. Y por último, el lugar de la astronomía parecería mejor ocupado por una ciencia general, como es la metafísica. Confróntese Jolivet, Lógica y Cosmología, página 164. Con estas correcciones, la clasificación de Comte parece más aceptable. 4. La clasificación de Aristóteles. Es famosa también la antigua clasificación de la ciencia según Aristóteles. Ciencias teóricas son física, matemáticas y metafísica. Ciencias prácticas, que incluyen la ética, economía y política. Y las ciencias poéticas, que son la poética y la retórica. Las ciencias teóricas tienden al saber por sí mismo. Las tres ciencias aquí comprendidas difieren por su grado de abstracción formal. Confróntese capítulo 10. Las ciencias prácticas van encaminadas a la acción. Las ciencias poéticas se refieren a la creación humana, o poiesis. Por supuesto, la clasificación aristotélica difícilmente se puede conservar ahora que hay sobreabundancia de especialidades científicas. En realidad, se aplica mejor al terreno de las materias filosóficas y revela por eso el espíritu de aquella época.
Existen otras muchas clasificaciones de las ciencias. Entre todas, hemos escogido solo estas dos porque representan mentalidades tan importantes y opuestas, como son las de los griegos y la de los positivistas del siglo XIX.